Bienvenidos a Comex Plus, el primer programa que va a tratar la actualidad del comercio exterior, pero con una mirada diferente, siempre teniendo en cuenta la actualidad de la economía argentina. En cada edición vamos a analizar las novedades de la semana y vamos a contar con la participación de invitados de lujo. Antes que nada, les quiero recordar cuáles son nuestras redes sociales. Recuerden que pueden contactarse por WhatsApp al 11 57 57 42 25. También nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Twitter, en @globalplay, ok, y en el sitio web www.globalplay.ar. También recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y en el canal propio de Telegram. Vamos a comenzar charlando sobre las medidas que hubo en estos primeros 100 días. ¿Por qué? Durante todo 2023 tuvimos un año muy intenso en materia de comercio exterior y los primeros 3 meses del 2024 no se quedaron para nada atrás. En ese caso, podemos mencionar que hubo varios cambios. Tuvimos la eliminación de las CIRAs, de las CIRASES, de la cuenta corriente única de comercio exterior. Y en el medio nació el sistema estadístico de importaciones. También se eliminaron las licencias de importación. Surgió la famosa DJDI y el padrón de deuda de importadores, y al mismo tiempo tenemos que se dio como una herramienta para lo que es el pago de la deuda, el famoso BOPREAL, del cual ya vamos a hablar más adelante. También tuvimos algunas simplificaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con los reglamentos técnicos. Ahí tenemos cambios en lo que fue seguridad eléctrica, la DJCP. No nos podemos olvidar de lo que pasó esta semana con el tema de la importación de alimentos y vamos a hablar más adelante. Pero hay algo que no podemos dejar pasar, que es el famoso decreto de necesidad y urgencia que se publicó en diciembre y que tenía un capítulo que hablaba sobre lo que era comercio exterior. En particular había algunas medidas que venían a ayornar la operativa aduanera, pero hubo otras cuestiones que generaron ruido. Y en ella, particularmente, podemos mencionar lo que tiene que ver con la importancia, la relevancia del despachante de aduana y cuál es su función dentro del comercio exterior como uno de los agentes claves. Para hablar de este tema tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Andrea, la vicepresidente del Centro de Despachantes. Gracias, Andrea, por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Tengo entendido que el Centro de Despachantes interpuso un recurso hacia el DNU y queríamos saber cómo está, cuál es el estado de este recurso. Bueno, el decreto salió publicado a mediados de diciembre, se va a poner en vigencia, se puso en vigencia el 29 de diciembre, con lo cual nuestros letrados que están asesorando al Centro de Despachantes prepararon el escrito para presentarlo en las primeras horas del día 29 de diciembre. Este decreto viene hacia la sociedad común que no conoce el comercio exterior, como para que facilite toda la parte de la logística, el comercio exterior. Pero en realidad nos sacan de la cancha, digamos, porque nos están eliminando la matrícula. O sea, si bien no tocan los que ya tenemos matrícula, sí están eliminando a los nuevos socios, a los nuevos despachantes y a los nuevos socios del Centro de Despachantes. Nosotros tenemos una historia de más de 100 años. El Centro de Despachantes se fundó en 1912, hace mucho tiempo, junto con la aduana. La aduana fue anterior. Y siempre respetamos y valoramos todo lo que sea la capacitación. Para nosotros es fundamental la capacitación. Este decreto viene a que cualquier persona jurídica, física, no da tampoco un límite mínimo de edad, puede inscribirse en el registro, en el sistema registral y operar por sí. En el año 99 nosotros teníamos una resolución que era la 333, la cual facilitaba para los importadores que pudieran hacer sus propios despachos, pero no nos eliminaban. Este decreto en realidad nos borra, nos cierra el registro. Entonces ahí es la preocupación nuestra, porque si nosotros estamos defendiendo la capacitación, la idoneidad, esto no viene a borrar todo. Y en realidad en el mundo no es así. En el mundo el 97% de las operaciones de comercio exterior cursan por un despachante de aduana. ¿Pero por qué? Porque da confiabilidad, seguridad e idoneidad.
O sea, en relación al DNU, creo que lo más crítico que tiene es esto de no demostrar idoneidad al momento de registrarse como despachante de aduana. No solamente la idoneidad, sino que aparte es la seguridad. Sí. Los despachantes de aduana somos sujetos obligados ante la UIF, con lo cual un declarante, como se lo menciona en el decreto, que sería la nueva figura que lo reemplazaría, no es obligado. No importa, o sea, mañana va una persona y anota una persona a un chico de 16 años como declarante y lo puede hacer. Total, se da de alta como monotributo en la FIP y puede declarar. ¿Y dónde está el fraude marcario? ¿Y dónde está todas las intervenciones de los terceros organismos que pudiera tener una mercadería? O sea, estaría en contra de lo que dice la OMA. ¿Por qué? Porque la trazabilidad fiable es fundamental en todas las operaciones de comercio exterior. Y no solamente eso. Están los acuerdos de reciprocidad, los ARM, entonces de reconocimiento mutuo. ¿Y los OEA dónde quedan en esto? Porque para ser OEA, operador económico autorizado, deben cumplir un montón de funciones. Entonces yo voy a mandar una mercadería de un país hacia el otro, o sea, hablando de Argentina hacia otro país, donde en el otro lado me van a recibir, es toda la cadena OEA y de este lado no. Es un tema muy difícil. Yo creo que el que quizás quiso pensar que podría facilitar el comercio sacándonos a nosotros como la figura del despachante, no pensó en todo esto que faltaba. Y en relación a eso ya se había presentado en su momento en el Congreso un proyecto de ley para modificar el Código Aduanero, porque todos sabemos que el Código Aduanero necesita ayornarse a las prácticas que ya son habituales en otras partes del mundo. Quizás en relación a lo que vos mencionás, de que el que quiso con el decreto a facilitar el comercio exterior debería haber dejado que esto corriera por los canales legislativos donde se hicieran las consultas con los diferentes agentes que intervienen en el comercio exterior. Es que no solamente eso, nosotros como centro de despachantes valoramos mucho la comunicación entre lo público y privado. Es la única manera que se pueden sacar las leyes. O sea, el público consultando al privado. Es la única manera. Entonces yo creo que ese proyecto está en el Congreso esperando y hubiera sido una buena alternativa. Es que creo que después de todo lo que venimos viviendo en comercio exterior, necesitamos trabajar mancomunadamente todos los agentes y una muy buena comunicación entre lo público y lo privado para que mejore la situación. El comercio exterior se maneja con una logística. Sí. Entonces, desde donde sale la mercadería hasta donde llega, vos tenés que tener esa trazabilidad, que está en todos lados del mundo. Entonces, no es solamente saco al despachante y pongo un declarante porque es más fácil. No, o sea, y el fraude marcario, porque ahora va a aparecer un montón de gente que quiere traer cualquier cosa y una empresa que quizás tenga una marca, una patente, o sea, le va a vender una persona en cualquier otro lugar del mundo, la va a traer y bueno, y si tiene patente no importa. Entonces, yo creo que la facilitación no es sacar la figura del despachante, es al contrario. Nosotros estamos para facilitar. De hecho, el año pasado, con las cataratas de comunicaciones del Banco Central que salieron, todas las analizamos. ¿Y quién las analizó? Nosotros. Porque el cliente nos llamaba al banco. El banco le decía que fuera el centro de despachantes. En el centro de despachantes tenemos asesores de todo tipo. Y uno de los que tenemos son las asesorías generales, donde ellos analizan la norma y una vez que la tienen analizada y toda consensuada y toda bien vista, recién ahí se hacen las publicaciones. Entonces, eso lo hacemos nosotros como despachante de aduana, no un declarante. Y en relación a los cambios que mencionamos al principio de esta eliminación de la CIRA, el nacimiento de la SED y la eliminación de las licencias no automáticas de importación, las automáticas también, los cambios que hubo en todo lo que fue reglamento técnico, ¿creen que fue positivo? ¿Se empiezan a ver algunas modificaciones positivas o todavía es muy pronto para dar un veredicto? A ver, si yo tomo lo que es los pagos al exterior, los pagos anticipados no se pueden hacer. Tengo sí una previsibilidad en pagos diferidos a 30, 60, 90 y 120 días, por 25% cada cuota, digamos, 1 hora 4. Sí. Pero bueno, por lo menos al cliente del exterior, el importador le puede decir, mira, tengo estas opciones y quedarán en ellos en hacerlas o no.
Eso con respecto al tema bancario. Después, la eliminación de la CIRA, en realidad, ha traído una facilitación, porque muchas veces o embarcaban sin avisar y después quizás la mercadería estaba 3-4 meses en el puerto y eso te generaba un extra costo, o había una discrepancia en clasificación, una discrepancia en lo que fuera, en un despacho, y vos tenías que generar otra vez la autorización a los fines estadísticos, porque la CIRA, como la CEDI, como la CIMI, como la DEJAI, siempre fueron estadísticos, pero a vos te hacían generar otra CIRA y quizás hasta que no salía aprobada no podías liberar las mercaderías, con lo cual en eso digamos que es más fácil, pero es más fácil a los fines de los costos también, porque el puerto de Buenos Aires es uno de los puertos más caros del mundo. Sí. Entonces, tener una mercadería parada, frenada, por una discrepancia de clasificación, un mes, es una fortuna y quizás el importador no la necesita para revender, la necesita para producir. Y con esa producción puede exportar. Entonces esto es una cadena. El comercio exterior es una cadena. Vos traés, producís y vendés en mercado interno y podrías exportar. Entonces vos te frena un paso de esa cadena y se te va todo el diablo. La realidad es esa. Sí. El comercio exterior es un círculo virtuoso dentro de la economía que la ayuda a apuntalarse en momentos muy críticos como el que, por ejemplo, estamos teniendo ahora. Exactamente. Entonces, pensando en futuro, ¿cómo ven ustedes el futuro del comercio exterior? ¿Creen que vamos tomando un camino correcto? ¿Creen que les falta todavía? Yo creo que siempre falta. Sí. El comercio exterior es dinámico. Entonces, lo que sí... lo que pienso es que no podemos quedarnos afuera. Nosotros tenemos que estar dentro de ese comercio exterior. Pero tenemos que estar adentro como gente, o sea, como profesionales idóneos, no como cualquier cosa. Porque muchas veces hemos visto en algunos medios, porque el despachante es cualquier cosa, y en realidad no. O sea, el despachante de aduana es como cualquier profesional. Yo tengo una pregunta. Vos te tenés que operar, sin desmerecer a nadie. ¿Vas a operarte con un enfermero o con un cirujano? Con un cirujano. Bueno, en esto pasa lo mismo. Y no pasa por honorarios, no pasa por costos de honorarios, sino por la eficacia que vos generás en una empresa trabajando en comercio exterior. Porque no podés dejar todo al libre albedrío. No, es que aparte, por ejemplo, bajo esa misma óptica, pensando en lo que se hizo con el despachante de aduana, podríamos decir, bueno, suprimimos también los escribanos y son necesarios al momento. Los arquitectos, los abogados, los ingenieros. O sea, hay un montón de gente que se prepara, que es persona idónea y que se capacita, y aparte de la figura del despachante, va mucho más allá de lo que mucha gente piensa, que es solamente hacer el despacho. Y el despacho en sí mismo implica una complejidad bastante importante. Y no solamente la complejidad, sino vos tenés una responsabilidad cuando pones la firma y documentás un despacho de aduana. No solamente de importación, exportación, temporal o consumo. Siempre tenés una responsabilidad. Y vos cargás con una mochila muy grande. No me quejo, porque vos lo elegís, vos sabés cómo es esta profesión. Entonces, yo particularmente amo lo que hago. A mí me encanta lo que hago. Y por eso lo defiendo. Por eso lo defiendo. Yo soy la segunda generación de despachantes. Entonces, y mi hija va a ser la tercera. Entonces, haber cerrado un registro es una angustia muy grande. Muy grande. Porque vos cerraste una profesión. Pero una profesión de más de 100 años. No es una profesión que nació hace 10. No. Hace más de 100 años. Y como yo, hay un montón de colegas que están en la misma situación. Gente muy grande que piensa, ¿y qué hago ahora con mi matrícula? ¿Me van a sacar la matrícula? Y entonces nosotros como centro tenemos que defenderlo. Eso lo tenemos que defender con garras, porque la profesión hay que defenderla sí o sí. Son muchos años, mucha historia. Las paredes del centro de despachantes cuentan una historia que si mucha gente la supiera, estaría al lado nuestro, porque eso es muchísima la historia que tenemos. Cuando el centro cumplió 100 años, se hizo un libro contando la historia del centro de despachantes. Y hojear ese libro es recorrer una historia muy rica en todo, muy rica. Entonces,
nosotros como despachantes de aduana lo tenemos que defender. Lo tenemos que defender porque somos profesionales, somos idóneos. O sea, y si me tengo que subir a un escalón, y me voy a poner en el escalón más arriba, voy a la terraza, no voy al subsuelo, voy a la terraza, porque hay que defenderlo. O sea, perdón que lo digo con mucha fuerza, porque es así, lo siento así. Entiendo la vehemencia, a mí me pasa lo mismo. Yo amo el comercio exterior, por eso estoy acá hoy y por eso me pareció importante de que justamente en el primer programa estuvieran ustedes contando lo que está pasando, porque me parece que es relevante, que la figura del despachante de aduana es clave. Todos los agentes que intervenimos en el comercio exterior, que es una cadena enorme, es una cadena de valor enorme. Somos relevantes, apoyamos a las empresas, sean importadoras, sean exportadoras, y trabajamos mancomunadamente para que las cosas funcionen. Muchas veces no se ve, son muchos eslabones chiquitos que hacen que llegue al final y que eso que la persona compra en la góndola haya llegado en esas condiciones perfectas en las cuales se lo lleva a su casa. Y no solamente eso. En las empresas que son unipersonales o muy chiquitas, que no tienen un departamento de comercio exterior, sí. Los que hacemos de nosotros somos los que hacemos adentro del departamento de comercio exterior, que hablas con el proveedor, que quizás el cliente no habla otro idioma, entonces vos le das una mano. O sea, nosotros estamos para facilitarlo, no para trabarlo. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Bueno, Andrea, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas venido. Muchas gracias. Fue un placer que nos hayan acompañado en este primer programa. Esperamos volver a tenerlos. Esperamos que todo vaya encaminándose y que la próxima vez que nos juntemos sea para hablar de cosas buenas que están pasando en el comercio exterior, que se haya normalizado y que esta situación con los despachantes de aduana también haya llegado a un buen puerto. Muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo. Gracias. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de lo que estuvo pasando esta semana, en particular en lo que es la importación de alimentos, porque se armó toda una polémica después de las declaraciones del vocero presidencial de que iban a abrir las importaciones de alimentos. Bueno, técnicamente lo que sucedió fue una flexibilización cambiaria y un alivio tributario. ¿Qué significa esto? Básicamente, el Banco Central, mediante una comunicación, la 7980, flexibilizó las condiciones de acceso al mercado para productos, pero no solo para alimentos, para una serie de productos, una cantidad de productos bastante amplio que componen la canasta básica. ¿Qué implica? Que de pagar quizás en el famoso Hora 4 cada 30 días un 25% del valor FOB, estos productos van a poder acceder al mercado a los 30 días de la oficialización. En otras palabras, aquellas operaciones que se registran aduaneramente a partir del 15 de marzo, estamos con las fechas cambiadas, van a poder acceder al mercado a los 30 días de oficialización. Remarco esto porque, ¿qué pasa? Si vos hiciste una operación de importación el 1 de marzo, no estás alcanzado por este beneficio. Si la hiciste el 18 de marzo, sí estás alcanzado por este beneficio. Por otro lado, tenemos lo que fue el alivio tributario. El alivio tributario vino con una resolución de la AFIP que se publicó este lunes, donde lo que menciona es que las operaciones que se hagan desde este lunes en adelante, por 120 días no van a tener que pagar lo que es IVA adicional ni el anticipo al impuesto a las ganancias. Toda esta polémica se generó después de varios idas y vueltas por los precios en las góndolas, ¿sí? Ahora, claramente esto despertó, ¿sí?, el enojo de un sector industrial que lo que reclama es que los insumos reciban el mismo tratamiento, porque este beneficio alcanza principalmente en lo que respecta a productos terminados. Y lo que trascendió en las últimas horas es que es posible que esta medida también llegue a otros sectores industriales. ¿Qué es lo que dice el sector industrial argentino? Que más allá de que les den los mismos beneficios para los insumos que se producen, también necesitan la famosa flexibilización del cepo, algo de lo que ya estuvo hablando Andrea, que es la dificultad que tenemos para poder acceder al mercado, porque si bien hay previsibilidad, podemos pagar a plazo, sabemos cuándo vamos a poder acceder para pagar esas obligaciones,
Lo que no tenemos es la posibilidad de pautar, ¿sí?, con nuestros proveedores las condiciones de pago que necesitamos. Yo dije que más adelante íbamos a hablar del boprial. Y esto es clave, porque si bien hay muchas empresas que hoy todavía están tratando de solucionar su problema de deuda, hay muchas empresas que no están endeudadas, muchas pymes que no están endeudadas, y sin embargo no están pudiendo hacer operaciones de comercio exterior, no están pudiendo importar. ¿Por qué? Porque no tienen, ¿sí?, la posibilidad de financiarse. Y al no poder pagar anticipadamente, esto representa un problema. Con relación a lo que es la salida del cepo, mucho se ha estado hablando, ya que el presidente Javier Milei adelantó que podrían llegar unos 15.000 millones de dólares a través de lo que es el Fondo Monetario Internacional, organismos multilaterales y además otros inversores privados. Esto permitiría que el cepo desaparezca supuestamente hacia mitad de año. Claramente empezamos a mirar nuevamente al sector agropecuario, ¿sí?, porque empezaría ahora la época en la que empieza a liquidar fuerte el campo. Y ahí hay varios temas en cuestión. Por un lado tenemos cómo impactó la sequía en las previsiones de cosecha, la caída en los precios de los commodities a nivel internacional y también algo muy importante que es este blend exportador o este dólar exportador que incentivaba las liquidaciones o buscaba incentivar las liquidaciones, pero que ya hay varios sectores diciendo que no resulta competitivo. Entonces empezamos a mirar con otros ojos de nuevo al campo que viene con sus dólares a tratar de ayudarnos a paliar esta situación. Y la pregunta es cómo están los distintos complejos exportadores de nuestro país, las economías regionales. Y para hablar de ese tema tenemos otro invitado que está en línea, que nos va a permitir entender y comprender un complejo agroexportador del que poco se habla, que es el del algodón, el algodonero. Así que tenemos en línea al licenciado Alex María Chiapponi, que nos va a hablar sobre el complejo algodonero. Alex, ¿cómo estás? Jani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. Bueno, Alex, explícanos cómo funciona el complejo algodonero en la Argentina. Bueno, básicamente se desarrolla en el Chaco y Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. Es un cultivo que permite desarrollar tierras y zonas agrícolas que por ahí con los cereales no sería posible. Bueno, también tenemos un sector textil e hilandero que se extiende prácticamente por todo el país, sobre todo desde el norte hasta Buenos Aires, en el que principalmente se produce tejidos planos de denim, que sería y de tela de ropa de trabajo. Ese es el fuerte acá en Argentina. Bien. Alex, contanos, actualmente con los cambios que se implementaron en lo que tiene que ver con las importaciones, ¿ustedes se vieron beneficiados de alguna manera por acceder a algún tipo de insumo, bienes de capital, repuestos que estaban complicados el año pasado? Y un poquito se normalizó, pero todavía no se ven grandes beneficios. Como vos estabas comentando recién del sector alimenticio, que dijeron que el impacto se iba a ver recién de acá a un mes. Imagínate que para lo que es el repuesto, que es otro, que es un poco más un mercado donde tenés que hundir más capital y tener movilizado mucho capital, digamos. Bueno, yo creo que por el momento no se van a ver grandes beneficios, por lo menos en el tema de costos, digamos. Va a haber que aguardar y bueno, esperar a ver si en algún momento se acomodan un poco más los precios en dólares. Y en tu opinión, mucho se está hablando de la apertura del comercio exterior, ¿sí?, de liberar el comercio exterior y de salir a competir a nivel internacional. ¿Ustedes temen salir a competir con el resto del mundo o creen que si la economía argentina se estabiliza, el sector algodonero argentino podría convertirse en un jugador relevante a nivel internacional? No sé
citando como a nivel internacional, pero a nivel Sudamérica sí, yo creo que podríamos estar en condiciones de competir. Tenemos que agilizar un poco el tema de la liberación de la producción acá a nivel país. Como se dice, no necesitamos que el Estado nos dé unas manos, sino que nos saque las dos de encima. Bueno, ahora estamos esperando eso. La verdad que no está tan ágil ese tema, pero sí, a nivel sudamericano yo creo que se puede llegar a competir. Competir contra los productores asiáticos, la verdad que está, contra los manufactureros en realidad asiáticos, está mucho más complicado. Pero en los tejidos que te acabo de comentar, creo que a nivel sudamericano estaríamos en condiciones de competir. Hoy justamente trascendió hace poquito, te diría hace unas horas, la noticia de que los dos próximos sectores sobre los cuales quizás se aplicarían medidas parecidas a lo que fue la canasta básica sería el textil y el tecnológico. ¿A ustedes eso los podría afectar? Y seguramente. Lo que nosotros necesitamos es lo que te acabo de comentar, que primero la desregulación está bien, pero tienen que arrancar por una reforma impositiva, una reforma laboral que nos ponga en igualdad de condiciones con competidores externos. Nosotros hoy en día tenemos mucha desventaja, no solamente contra Asia, sino que contra otros competidores de Sudamérica, como es Brasil, y hasta que no nos pongamos en igualdad de condiciones, la verdad que no es lo ideal desregular todo a cero, porque ya arrancamos la carrera desde muy atrás. Necesitamos tipos de cambio unificados, baja de impuestos. Hoy en día todavía hay derechos de exportaciones para este tipo de economías regionales que a nivel país la verdad no representan nada, pero para el sector cualquier cosa ayuda, digamos. Entonces, para salir a competir primero tenemos que estar en igualdad de condiciones y luego sin ningún problema. Estamos para eso. Y Alex, con relación a este famoso dólar exportador o blend exportador que les permite, para aquellos que no sepan, les permite a los exportadores liquidar un 80% en el mercado único y libre de cambios y un 20% en el mercado financiero, para que de esa manera el tipo de cambio resultante sea más competitivo. Pero hay sectores ya de lo que es el complejo agroexportador que dicen que esto se atrasó, que ya no es competitivo por la suba que hubo en los costos locales. ¿Qué pasa en el caso de lo que es el sector algodonero? Y bueno, de hecho nosotros estamos usando ese tipo de ese tipo de cambio de blend exportador, lo estamos usando en las operaciones porque evidentemente es el más beneficioso, pero como te dije recién, hasta no tener un tipo de cambio unificado, cualquier ayudita o cualquier diferencial queda corto porque no. O sea, sigue siendo menor al que correspondería, digamos, sobre todo por lo que hablamos al principio, de que los costos en dólares siguen estando caros, digamos, y eso sigue habiendo un diferencial entre lo que vos pagás y lo que cobras de tu producción. Bien, y una pregunta, probablemente me digas que hay muchas cosas, pero si queremos que el sector algodonero salga a competir y se convierta en un competidor relevante, como vos dijiste, de Sudamérica por lo menos, ¿qué es lo que necesitarían más allá de la reforma impositiva y laboral? ¿Qué otras cosas podríamos decir que se necesitan para que se vuelvan competitivos? Aparte, obviamente, de una estabilidad en la economía local, ¿no? Aparte de esperar 10, 15 años caminando por el buen camino, decís vos, ¿eso es mucho? ¿Puede ir o además de eso? 10, 15 años, pues, con suerte, pero iríamos por el buen camino en 10, 15 años. No, principalmente, como te dije recién, un tipo de cambio unificado y básicamente eso, digamos. Nosotros la verdad que además de venir corriendo de atrás, digamos, con respecto a otros competidores, el mercado externo ya nos ve a nosotros de distinta manera, digamos, no tenemos la mejor apariencia en el mercado como puede llegar a tener hoy ya en día Brasil. Entonces se aplican diferenciales de precio, penalizaciones de precio, venimos corriendo muy de atrás y como te digo, tenemos que hacer bien los deberes
por muchos años como para ponernos a la par de Brasil por lo menos. Pero bueno, todo eso tiene que venir obviamente, como dijimos recién, con los mercados acomodados, equilibrados, con la macro equilibrada, cosa de tener un poco de previsión y lo que me está olvidando, al tipo de cambio unificado, sumarle la financiación, eso sería importantísimo. Bien, y Alex, te hago una última pregunta. La clave siempre cuando hablamos de la industria argentina es el tema del nivel tecnológico. ¿Cuánto desarrollo tecnológico ha podido hacer más en estos últimos años, que ha sido muy difícil el tema de las importaciones y poder pagar? En el caso de lo que es el complejo algodonero, tecnológicamente, ¿está atrasado? ¿Está al nivel de sus competidores internacionales? ¿Cómo está? A lo que es nivel tecnología, hoy en día no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra parte del mundo. En los recorridos que hemos hecho por zona algodonera de Estados Unidos, tenemos las mismas máquinas, tenemos las mismas desmontadoras, tenemos las mismas hilanderías. No obviamente a nivel país ni de manera general, pero el acceso está. Bueno, ahí fíjate, por ejemplo, se está viendo unas imágenes de la desmontadora, son exactamente las mismas que tienen en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo. Pero sí, son todas cosas que se hacen a pulmón, falta financiación, falta escala. Hoy en día, eso que estaban habiendo ahí tranquilamente tendrá que ser el doble y no estaría mal, digamos. Entonces, la tecnología está, pero haciéndolo todo a pulmones y se hace difícil, se hace muy largo. Lo que sí estamos realmente atrasados es en el tema de la semilla. Yo no sé cómo si va a salir una nueva ley de semilla o dónde está el agujero del mate ahí, ¿viste? Pero en eso sí estamos realmente atrasados, en la tecnología, en la biotecnología, que mismo Brasil la tiene, y bueno, nosotros acá a menos de 1000 kilómetros de distancia no podemos contar con eso. La verdad que es una ventaja enorme. Bueno, Alex, te agradezco mucho que hayas participado del primer programa de Comex Plus, que nos hayas contado del complejo algodonero, que es algo de lo que no muchos saben, no todos conocen, pero es una de las tantas economías regionales que está en nuestro país, que potencia la economía y que obviamente nos va a permitir continuar creciendo. No sé si querés agregar algo más. No, primero te agradezco, y segundo, bueno, sí, es como vos decís, porque el sector algodonero emplea mucha mano de obra, mucho más que los cereales. Entonces la verdad que sí, que como economía regional es súper importante para el norte, así que bueno, vamos a seguir desarrollándola y firmes acá, así que te agradezco mucho, y cuando quieran estamos en contacto de vuelta. Gracias a vos, y espero que la próxima vez que hablemos seamos para charlar de mejores noticias y de que el algodón ya se está posicionando en Sudamérica. Esperemos que así sea, que no pase tanto tiempo tampoco. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos con más Comex Plus, y ahora vamos a un tip importante que tenés que tener en cuenta si tenés deuda por importaciones registrada o no registrada hasta el 12 de diciembre. Ustedes recordarán que hablamos del BOPRIAL, de este bono para la reconstrucción de una Argentina libre, que desde diciembre el Banco Central ha estado licitando. Van a poder ver en pantalla una placa donde se ve cómo han sido las distintas licitaciones de las distintas series de BOPRIAL, porque tuvimos el Serie 1, el Serie 2 y ahora estamos en el Serie 3. Como habrán visto en la placa, la licitación del Serie 3 no está siendo tan buena como fue la licitación del Serie 2, que realmente fue un éxito. Es por ello que ya la semana pasada el Banco Central hizo un leve cambio que ayuda a muchas empresas que por algún motivo no presentaron su declaración jurada de deuda de importación, no declararon todas sus operaciones, omitieron de declarar alguna, y es que habilitó la participación en estas licitaciones de todas las empresas que tengan deuda por importación de bienes con registro de ingreso aduanero hasta el 12 de diciembre o por importación de servicios prestados o devengados hasta el 12 de diciembre, sin necesidad de presentar la DJDI. Esto es clave porque
Porque si no teníamos esta DJDI, cuando íbamos a la entidad bancaria a querer hacer la solicitud para poder licitar, nos decían que no era posible. Ahora, contando con la DJDI, podemos, o no, sin la DJDI, podemos suscribir Boprial. ¿Qué Boprial es el que se está ofreciendo ahora en el mercado? El Boprial Serie 3, y tiene características que ustedes van a poder ver en la placa que está en pantalla, particulares. Este es un bono que amortiza al 2026 y que ustedes pueden mantenerlo en cartera, ir cobrando las amortizaciones, cobrando los intereses y con ello pagarle a su proveedor del exterior, o ir al mercado secundario, venderlo y con los dólares cable transferir y pagarle a su proveedor del exterior. Más interesante aún es lo que va a suceder a partir del 1 de abril de este año. ¿Qué es lo que sucede a partir de ese 1 de abril? Van a poder ingresar, aquellos que vendieron Boprial en el mercado secundario, van a poder ingresar al mercado financiero para hacer contado con liquidación y adquirir la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal, cuando el precio de venta es inferior al valor nominal, algo que es lo que está sucediendo, para poder comprar el diferencial y cancelar por completo la deuda al exterior. Así que atención, les recuerdo, si ustedes por algún motivo no declararon la deuda, omitieron alguna operación, esta es la oportunidad que tienen para acceder al mercado. Este bono se adquiere al tipo de cambio oficial más el impuesto país. Bueno, hemos llegado al final de Comex Plus. Les recuerdo que pueden vernos en cualquier momento a través del sitio de Global Play. Los espero a la próxima para seguir hablando de la actualidad del comercio exterior. Un placer y hasta la próxima.